Vamos a ver ahora cómo hacer los planos técnicos a partir del dibujo de cada pieza y del ensamble completo que tenemos acá. Recuerden que siempre decimos que dentro de un documento de Onshape nosotros tenemos distintos elementos que podemos tener ahí. Tenemos todo lo que es el parte estudio, donde dibujamos las partes. Tenemos, podemos incorporar, cargar, por ejemplo, fotos, videos o lo que sea del proyecto. Tenemos otra pestaña donde generamos el ensamble y también vamos a poder tener otra pestaña donde generamos los planos técnicos. Cuando nosotros pedimos una pestaña para generar los planos técnicos, nos aparece un cuadro de diálogo en la cual nos ofrece distintas opciones de plantillas para esos planos que determinan el tamaño de la hoja, algunas características de estilo, vamos a poder ahí definir, eh, elegir entre opciones que nos determinen distintos tipos de recuadro, rótulo, etc. También podemos generar nuestros propios, nuestras propias plantillas, así que después, más adelante, ustedes van a poder armarse su plantillita de A4, A3, el tamaño que quieran, con las características bien definidas y particularizadas como ustedes lo requieran. Bueno, también lo que les permite hacer es acá distintas normas de, de- de plantillas con las cuales ustedes pueden eh, armar el dibujo. Pero en principio no nos vamos a meter en esa cuestión, sino simplemente vamos a ver cómo armar el dibujo en una plantilla cualquiera. En este caso vamos a elegir esta A3, que nos viene bien, ponemos OK y nos muestra la hoja en A3 con determinado rótulo que después definiremos si nos sirve o no. Lo podemos incluso editar si queremos. En el cuadro de diálogo que aparece cuando nos muestra la hoja, directamente podemos elegir la pieza que queremos representar en ese plano. La pieza que tenemos en nuestro propio documento, ¿sí? La que tenemos acá. También podemos elegir si tenemos un ensamble, si queremos poner el ensamble directamente en el plano. O si queremos también de otros documentos podemos traer piezas y ubicarlas, porque a lo mejor nos puede servir también algún tipo de pieza que no esté dibujada en este documento, pero sí queramos representarla en los planos para este documento. Vamos a elegir una pieza que sea bastante representativa de lo que estamos haciendo para dibujarla en este plano. Cuando nosotros ponemos OK y ya elegimos la pieza, nos trae la pieza y nos muestra, según donde nosotros desplacemos el mouse, la ubicación. Nos muestra un tamaño que se asume que es el adecuado para esta hoja y la posición frontal, que fue la posición que nosotros elegimos cuando dibujamos. Esta posición se puede variar. eh, si yo pongo la cambio acá, va a ir variando, ¿sí? Y también la escala. Si yo quiero, puedo cambiar la escala. Puedo, por ejemplo, en este caso, tal vez me sirva una escala que me permita hacerlo un poquito más grande. Vamos a probar 2 en 1. Ahí lo tenemos. Hacemos clic y se genera el dibujo. Si yo desplazo el mouse, me va a generar una vista rebatida en Monge de ese objeto. Entonces hago clic y me generó la siguiente vista. Si yo quisiera, puedo, por ejemplo, bueno, si no quiero cargar más vistas, hago clic y desactivo el icono este. Si yo quiero, puedo reorganizar la posición de las vistas. En el dibujo yo desplazo cualquiera de las dos vistas y lo interesante que podemos ver acá es que siempre quedan alineadas respetando el sistema Monge.
¿sí? También si quiero puedo hacer clic y con la tecla suprimir la borro directamente. Y me quedo, por ejemplo, con esta vista, porque para este caso lo que me va a convenir va a ser hacer una vista y un corte. Estas vistas yo las puedo acotar, puedo agregarle todo un sinnúmero de simbologías. Vamos a ver qué pasa si hacemos un corte. Hacemos clic sobre este icono y nos ofrece un cuadro de diálogo que nos permite poner la nomenclatura de ese corte, nos permite definir si es vertical, horizontal o angular, nos determina la dirección de ese corte. Vamos a hacer un corte vertical, ahí ya nos muestra la línea de corte, lo ponemos en el centro, fíjense que aparecen las flechitas, ¿sí? Yo puedo cambiar la dirección de esas flechas y directamente cuando desplazo el mouse me ofrece ya la pieza cortada tal cual como ustedes ya saben porque la hemos visto en los cursos anteriores. Bueno, también nos muestra el rayado, podemos apreciar las cavidades que hicimos para los tornillos, etc. Si nosotros por alguna razón cambiamos algunas características de este dibujo, por ejemplo nos damos cuenta acá que podría haber tenido un diámetro un poco mayor porque acá quedó una pared muy fina, podemos ir al Parse Studio, modificar el diámetro de esta pieza que fue generado con esta revolución, con este sketch mejor dicho. Acá teníamos un diámetro definido de 50, hacemos doble clic y ponemos por ejemplo 54. Enter, cambia, hacemos clic, cambia en el Parse Studio, cambia en el ensamble y en el dibujo no cambia instantáneamente, sino que lo que hay que hacer es actualizarlo con esta ruedita. Y ahí va a cambiar el plano. Incluso si teníamos una cota asociada, también esa cota se cambia. Vamos a acotar, entonces lo que hacemos es ir directamente a este icono que nos va a ofrecer una serie de distintos tipos de acotación. Vamos a hacer utilizar el más simple, que sirve en general para todas. Nos posicionamos sobre la arista de la circunferencia y nos va a marcar directamente con la simbología del diámetro el valor de ese diámetro que nosotros recién pusimos como 54. Bueno, por ejemplo, podemos también identificar la distancia entre centros. Podemos identificar estos dos puntos que van a ser el diámetro interior. Y así todas las cotas que queramos agregarle. A partir de puntos o a partir de aristas también se pueden representar. Si queremos dejar de acotar, hacemos clic y directamente ya tenemos iniciado el dibujo y acotado. En esto ustedes ya ven que nosotros siempre insistimos que es importante que las líneas, las aristas del dibujo se diferencien de las líneas de cota para que digamos, quede en primer plano el dibujo y en segundo plano el sistema de acotación. Entonces, como acá los dibuja todo con el mismo espesor, nosotros eso lo podemos variar y acá tenemos con este menú que aparece a la derecha algunas características que podemos variar de la configuración de los planos. Por ejemplo, como decíamos recién, si queremos variar el espesor de esas líneas, podemos variar con esto. Acá están por default en 0,4, las llevamos por ejemplo a 0,7 y ahí se ven más marcadas. Podemos variar, por ejemplo, si quisiéramos los colores
no vamos a hacer en este caso porque nos acordamos que los planos queremos que sean en negro, pero si quisiéramos podríamos hacerlo. Podemos variar la altura de la tipografía, podemos variar las características de del hatch, que sería el sombreado. Por ejemplo, podemos hacer que sea sólido, podemos variar algunas otras características también del sombreado, en el caso del sombreado que no es sólido, ¿no? El espesor de líneas. Podemos variar el tamaño de las letras, perdón, de las flechas del corte. Acá podemos variar algunas características de las cotas. Por ejemplo, las flechas, si nos parecen un poco cortitas, las ponemos en 3. Ahí se agrandan un poco más. Bueno, todos estos elementos son variaciones o configuraciones que podemos darle al tipo de a las características que queramos darle al plano. Por el momento estos estarían bien, ustedes pueden explorar las demás, pero para el plano que requerimos hacer ahora y que ustedes puedan tener los elementos necesarios como para iniciarlo, está bien con que tengamos estas herramientas. Fíjense que, bueno, siempre que movemos podemos reacomodar las posiciones. Si hacemos doble clic sobre la cota, vamos a tener un cuadro de diálogo que nos va a permitir agregar con anterioridad al valor de la cota algún tipo de símbolo. En este caso, como es un agujero, tenemos que agregarle el símbolo de diámetro. Y si queremos también alguna característica de tolerancia, por ejemplo, vamos a poner esta que es desviación, y le decimos que, supongamos que queremos que en este caso no puede ser menor a 10, pero sí puede irse 0,2 décimas, por ejemplo, ¿no? Ponemos Enter y fíjense que se nos va se nos cambia el valor, que incluso este valor lo podemos desplazar de acá, lo podemos llevar afuera, si queda todo muy cerrado ahí. Ese es un tipo de acotación de tolerancia. Ustedes pueden poner otras que, como vieron ahí, hay distintas variantes. Pueden agregarle letras si quisieran. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor lo más adecuado para la acotación de la tolerancia del agujero no sería este tipo de desviación como vimos en clase, sino más bien ponemos una letra que sería la que correspondería a la tolerancia, por ejemplo, H7. Si ponemos 10H7, eso hay una tabla de correspondencias, de tolerancias entre un agujero pasante y un eje que miden 10 como medida nominal. Acá también tenemos, este es bastante interesante, es un tipo de acotación que nos permite determinar el agujero, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que es diámetro 9, pasante, con una cabeza para alojar o una cavidad para alojar la cabeza del tornillo de 15 y una profundidad de esa cabeza de 8,6. Esa cota corresponde a la caracterización que tiene el tipo de tornillo que nosotros ya definimos. Bien, también se pueden agregar otros elementos, como por ejemplo globos que permitan identificar partes, tipos de cotas que son escaladas. Podemos hacer detalles. Por ejemplo, si yo quisiera, hago un detalle tal cual lo vimos en clase de este elemento y directamente lo genera solo. Si incluso yo puedo desplazar esto y lo puedo llevar aquí, se va cambiando siempre. Fíjense
se va cambiando el detalle que yo voy mostrando. Esto por supuesto que también se puede acotar. Y bueno, y con esto ya tendrían una cantidad de elementos que por supuesto eh, es muy básico y da para que ustedes exploren y comiencen a trabajar, pero inicialmente para lo que hemos visto hasta ahora, vistas, cortes, detalle y acotación, ya les estaría sirviendo como para avanzar con el trabajo.